¿Acaso el que tiene más poder es digno de hablar de justicia o por lo menos aplicarla? El que no conoce los prejuicios de la guerra del día a día tiene una idea equivocada de justicia. En este capítulo veremos la modernización y sus secuaces, y nos hablará de cómo fue la caída del Perú ante el ejército chileno, lo cual trajo una fuerte crítica contra la dirigencia política y social de nuestro país. Así como dice un gran influyente del Perú, que este es un organismo enfermo, que donde se aplique el dedo brota la pus, y es posible que brote toda la pus del cuerpo enfermo de la corrupción, en el que se convierte nuestro país, pero será un gran acto de justicia y un gran paso para poder poner fin a esa impunidad. A continuación veremos el desarrollo del capítulo. Del desastre que trajo consigo la ocupación chilena, debemos responsabilizar a nuestra dirigencia política y social por su papel en esta tragedia. Los contratos Dreyfus, Meiggs y Grace son claros ejemplos de la corrupción que ha plagado nuestra nación. Aunque he sido reconocido como líder, la verdad es que mi gobierno se ve cuestionado. Tengan en claro que mi objetivo es traer estabilidad a nuestro país. No es cierto, tú solo eres títere de las tropas chilenas. Ha llegado el momento de ocupar la presidencia y liderar nuestra nación hacia la recuperación. No podemos permitir que la corrupción y la opresión continúen bajo el gobierno de Iglesias. ¡Bravo, Cáceres! No permitiremos que los seguidores de Cáceres amenacen nuestra estabilidad. Tomaremos medidas enérgicas para reprimir cualquier oposición. Debemos romper con este ciclo de corrupción y opresión. Es hora de elegir líderes comprometidos con el bienestar de nuestra nación, que prioricen los intereses de la población. Sí, es hora de un cambio real y honesto. No podemos permitir que la corrupción siga destruyendo nuestra sociedad. Basta ya de promesas vacías. Nuestro país está sumido en la depresión económica, el desempleo se ha disparado y la pobreza nos consume. ¿Dónde está el cambio que prometió Cáceres? Comprendo su frustración y comparto su preocupación. Estamos enfrentando desafíos difíciles, pero les aseguro que mi compromiso con la recuperación económica y el bienestar de todos los peruanos sigue intacto. Hemos escuchado esas palabras antes, pero no hemos visto resultados concretos. Necesitamos acciones, menos discursos. Mi nombre es Miguel Grace y como sabrán, nuestro país está atravesando una gran crisis. Actualmente tiene una deuda de aproximadamente 32 millones de libras esterlinas y la mayoría de los acreedores son ingleses. Estos se han agrupado y son representados por el Comité de Tenedores de Bonos extranjeros. Y bueno, yo podría darles una ayudita porque yo llevo una muy buena amistad con casi todos los gobiernos peruanos. ¿Y saben cuál sería mi propuesta? Mi propuesta sería que formulemos un contrato. Este contrato consistiría en la condonación de todas las deudas, a cambio de ceder la administración de trenes por 66 años. Y no solo eso, creo que también sería justo darles toneladas de guano y también una cuota anual de 80.000 libras esterlinas. Además de eso, la libre navegación por el lago Titicaca y unas cuantas hectáreas en la selva. Quizá unas 2 millones será suficiente. Necesito hacer algo para acelerar la aprobación de ese contrato. ¿Qué podría hacer? Ya sé, voy a reducir el tiempo de las concesiones ferroviarias. Y no solo eso, creo que podría expandir mis redes de contactos. Podría empezar por el premier Pedro del Solar, ya que él es un asesor cercano al presidente. No solo eso, creo que podría convencer también a un par de parlamentarios, unos cuantos fiscales, periodistas. ¿Y qué podría darles a cambio? Sencillo. Relojes de oro para premiar su apoyo. Lamentablemente, tiempo después, se convocó elecciones especiales para reemplazar a los diputados, a los cuales yo lideraba, ya que nos oponíamos a la aprobación del contrato. Como resultado, se aprobó finalmente el contrato en 1889. Califa, esta palabra para muchos seguramente les va a sonar conocida, ya sea en el ámbito religioso, imperial o social, inclusive. Pues de hecho, por eso podemos abordarlo desde una personalización, una persona que seguramente lo han escuchado en calles, avenidas, libros o en otros lugares, mayormente. En este caso nos referimos a Nicolás de Piérola, o unos héroes, Salvador, para algunos como para Jorge Basadre, un villano, un tirano, para otros como González Prada y en esto, y mayormente Leo, el héroe mayormente sobresalió. Y en esta oportunidad, más que narrar su historia en sus épocas de político, empresario, queremos abordarlo analíticamente, relacionado y contextualizado en la actualidad. La personalidad de Nicolás de Piérola se puede circunscribir desde dos dimensiones muy relacionadas. Lo político cuando fue presidente
y mayormente cuando fue empresario, cuando antes del postmandato fue parte de importantes directorios en Lima. Entonces, ¿por qué el legado de Califa? ¿Debido a qué? Debido a que este señor tenía influencias del conversandísimo religioso en la inclusión clerical, dictatorial. Por ende, le gustaba este apodo teocrático, el califa. En consecuencias a estas influencias, su gobierno fue marcado por ataques autoritarios contra la libertad de la prensa, los derechos políticos electorales, la probabilidad, la imposibilidad de la administración pública. Y justamente este último relacionado a actos cuestionados para después judicialmente al respecto en contratos que en esos firmó cuando fue el ministro de Hacienda. Conocida en su historia, conocida mayormente en su historia, mayormente conocida en la historia como el contrato de Dreyfus, en el cual, conjuntamente con la casa Dreyfus y el buffet, el buffet francés, en el cual las líneas generales se daba facilidades de pago en el cual puedes ir a hacer un contrato millonario de toneladas de guano y así poder adquirirlo en sí, porque en esos tiempos el guano era algo indispensable. Que sin embargo, Dreyfus no llegó no iba a cumplir, o sea, no iba a cumplir la demanda con el Estado. Y que ciertamente que fruto de todo esto, fruto de todo lo que hicimos, fruto de todo lo que la falta de supervisión y control por parte de nuestro Estado, en ese entonces respecto a la revisión de contratos y también de los mismos ciudadanos, debido a que después de estos hechos desaznables, inclusive Pierola, declarando a favor de esta empresa francesa de los juicios, en la coalición con otros partidos que mayormente estaban en contra de todo esto, entra nuevamente al poder, pero esta vez de forma democrática. Y ya en este, sí, bien es cierto, reordena nuestro Estado. Luego de todo el caos provocado por la guerra del Pacífico, Piorola mayormente aprovecha esta situación para pagar los intereses empresariales, hacer las manipulaciones dentro del órgano estatal, algunos parecidos en nuestra realidad. Elegir, sin embargo, en cuenta los antecedentes y aprovecharse de la situación. Mayormente en esta parte es la parte de salvar al Perú. Ah, mayormente su lema, entre comillas, como quien dice, trabajar para los intereses externos. Esos casos están mayormente basados en la parte de los contratos de Odebrecht. También hay una parte que mayormente se relaciona con Alberto Fujimori, que es la parte de que al final de todo esto se ha hecho autogolpe, se ha hecho un golpe de Estado en el cual no podía, ni siquiera quería salir. Hacía otros contratos aparte. A comienzos del siglo XX, los civilistas liderados por Manuel Candamo y José Pardo llevaron al país a incrementar su grado de modernización. Estos pertenecían a una élite acaudalada y retrógrada, el cual funcionó como una oligarquía hasta el año 1870. Estos civilistas sin dinero no serían nada. Corrompieron el sistema electoral, compran votos y lo peor de todo es que marginan a los líderes populares. ¡Qué coraje! Por eso nos llaman el Partido de los Inteligentes y Pudientes. Gracias a esa falta de empatía con el pueblo, encarnaron el estilo aristocrático, pero debemos aceptar que en el gobierno de Pierola y Cáceres los civilistas se vio un bajo nivel de corrupción, pero sea grande o pequeña, igual era corrupción. Por supuesto, esto no duraría toda la vida, fue hasta el ascenso de Leguía y la interferencia de los militares protectores, que en sí fue aún peor. Uno de los casos más importantes de corrupción que se dieron fue durante el periodo de Mariano Belaúnde, esto durante el año de 1899 a 1903. Ministro de Hacienda. Encima mi amigo es el presidente. Pero, ¿cómo saco provecho de esto? Ya sé, voy a enviar 500.000 francos a Europa. Negociarse. No, como empresa armamentista nos negamos a aceptar ese dinero. Por este motivo fue acusado de malversación, por mezclar intereses públicos como privados. Tuvo un largo proceso que duró hasta 1904. Con el exilio de Cáceres, López Rumaña, su íntimo amigo, le ordenó comprar armas en Francia y, por supuesto, al haber dinero de por medio, Cáceres tenía que sacar su comisión, o como bien lo conocemos los peruanos, su coima. Asimismo, vemos que al ser amigos, se hicieron favorcitos. López Romaña, te rodeaste de caceristas. Bueno, son amigos y todo, pero dar altos mandos militares a caceristas, ¿no te acuerdas de las exacciones de su régimen? Te pasaste, hermano. Y todo para contrarrestar a Pierola. En efecto, estas elecciones estuvieron llenas de fraudes incalculables.
Ya gané la presidencia, gracias a mi alianza estratégica con el Partido Constitucionalista, Militarista y Cacerista, aunque moriré en 1905. Qué triste. Te nos fuiste rápido, pero al menos me dejaste a tus amigos caceristas y gané la presidencia. Ahora recompensaré a Cáceres con un bonito viaje a Roma y un tremendo puesto. La fuente del conflicto político surgió por el mal funcionamiento de las instituciones electorales y la corrupción notoria de los partidos políticos que controlaban la máquina electoral. Cabe recalcar que en 1902 López Romaña modificó la Junta Electoral Nacional, que fue dada en 1896. En la primera parte del siglo XX, los civilistas Billinghurst y Leguía fueron acusados de transgredir electoralmente. Pierola y sus seguidores, quienes gracias a su abstención y violencia electoral, también formaron parte de este suceso que se dio en los años de 1903, 1904, 1908 y 1912. Existieron muchas conspiraciones, asesinatos y ataques. A raíz de esto, Canda muy Pardo diseñaron una estrategia financiera que fue creada por el entonces ministro Leguía. Yo fui ministro de Hacienda, primer ministro. Serví ambos gobiernos bajo el lema orden y gobierno. Tuve limitantes para mis políticas extensivas, pero me ayudó el endeudamiento externo. Lo olvidado, también aumenté los impuestos al alcohol, el azúcar y el fósforo. En efecto, estas elecciones estuvieron llenas de fraudes incalculables. Aspiro a un magnate, pero toda la herencia es de mi familia. Fui administrador de haciendas azucareras, I speak English. Fanático de Porfirio Díaz, excelente. Me llegaron a considerar el perfecto árbitro político. Fui sucesor de Pardo de 1908 a 1912. Uy, una de mis facetas favoritas fue mi oncenio, que duró de 1919 a 1930, en la que amplié proyectos económicos y financieros. Debo admitir que no me llevaba bien con los países vecinos, un poco de peleas por ahí. También no me llevaba bien con los civilistas en el Congreso, porque consideraban que los gastos públicos expansivos nos llevaban a un déficit económico. ¿O saben qué? Yo pensaba que me tenían envidia. Una vez que quiso volver al poder, en 1919 hizo una conspiración para que tanto los peruanos piensen que le impedían asumir el mandato después de las elecciones ya ganadas. Tuvo respaldo militar y puso fin al relativamente honesto gobierno de Pardo, el último del civilismo, y destrozó la oposición organizada, iniciando así una nueva era de dictadura y corrupción. Se presentaron muchas irregularidades, incrementaron el sueldo a los militares e interfirieron en decisiones mediante terceros. Después de su primer gobierno, desde Londres, intentó poner a un candidato que removiera a todos de sus cargos, y a los que estaban en altos mandos aplicar una estrategia sangrienta que los elimine. Ustedes saben a lo que me refiero, matarlos. Tuvo como títere a Cáceres, quien apoyó en redes militares. Como verán, el papel de los terceros fue crucial. En fin, de esto y mucho más estuvo plagado el gobierno de Leguía. El Perú se encuentra actualmente en una de esas fases bastante comunes en las repúblicas hispanoamericanas, en la cual el gobierno central es débil, una condición que permite a cualquier autoridad menor actuar de modo prepotente, lo que puede llevar a las situaciones más infortunadas. Por muchas fuentes nos hemos ido enterando de pedidos de sumas de dinero para que las cosas puedan funcionar, pedidos que en ocasiones son lamentablemente excedidos y alientan aún más a extorsiones. Un claro ejemplo de esto sería el caso de Odebrecht. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy les voy a dar a conocer la historia del diseño de Leguía, el cual inicia en el año 1919 tras las elecciones presidenciales, del cual sale victorioso Augusto Bernardino Leguía, quien juró proteger esta insignia. Pero al igual que sus antecesores, estaría dispuesto a ofrecer o permitir recompensas impropias para favorecer intereses extranjeros, a fin de alcanzar y conservar su poder. El oncenio de Leguía es considerado uno de los periodos con mayor corrupción y autoritarismo, el cual solo puede llegar a ser comparado con la época fujimorista. En este periodo destacan actos de sobornos, políticas abusivas, espionajes, saqueos al Tesoro Nacional, control de medios de comunicación e instituciones públicas plagadas de corrupción. Gracias al financiamiento irregular de la política secreta para desmantelar a mis opositores, mis políticas expansionistas de grandes obras podrán hacerse realidad. Voy a realizar un sistema de modernización de infraestructura, productiva y vial, el cual mi país no puede financiar, pero por suerte me apoyaré en el financiamiento extranjero favoreciendo sus intereses, para que mis programas de inversión se puedan sostener por 11 años. Pues, al fin y al cabo, tengo el control de los medios de comunicación para alabar los logros del gobierno y confundir la opinión pública nacional e internacional y conseguir mi imagen del gigante del Pacífico, digno de un premio Nobel. Construí una red de apoyo político de oportunistas de clase media y nuevos ricos, que exigen recompensas ligadas a obras públicas, y su ambición crece demasiado al punto de ser inescrupulosos y evidenciar que llegaron a su cargo sin riqueza personal y ahora parecen amasando fortuna. En 1929, debido a los déficits fiscales, masivo crecimiento de la
deuda pública, relación y favoritismo en concesiones de proyectos, oposiciones de críticos, perdí la aprobación popular. En 1930, debido al levantamiento militar liderado por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, me vi forzado a renunciar 3 días más tarde y exiliarme. Estas sanciones serán muestra de nuestro poder y liderazgo. No importa si afectan a la economía del país o al pueblo, debemos mantenernos fieles. Es hora de tomar el control total del país, no importa lo que tengamos que hacer. Necesitamos mantenernos en el poder, cueste lo que cueste. Señor presidente, las sanciones que proponemos podrían generar dificultades para el pueblo y podría estar acabando con la economía. No importa, nuestra imagen y control son más importantes. Adelante con las sanciones. Señor presidente, hemos asegurado el apoyo de otros funcionarios claves en el gobierno. Estos están dispuestos a participar en actos de corrupción a cambio de beneficios personales. ¡Perfecto! Utilizaremos nuestros poderes e influencias para mantenernos en el poder y de esa manera poder enriquecernos, ignorando al pueblo. No puedo creer lo que está sucediendo en nuestro país. Estas sanciones están arruinando por completo los negocios pequeños y a las familias que dependen de ello. Es totalmente injusto. Estos informes confirman que las sanciones impuestas por el gobierno son ineficientes y están dañando seriamente nuestra economía. Y los más perjudicados son los sectores más vulnerables de la sociedad. Es hora de hacerlo público y exigir justicia para el pueblo. Basta ya de sanciones ineficientes. El gobierno debe escuchar al pueblo y tomar decisiones que nos beneficien, no que nos perjudiquen. ¡Basta ya de corrupción! Leguía renuncia. Queremos un gobierno honesto que trabaje para el bienestar de todos. ¡Renuncia! Las sanciones son necesarias. Debemos mantener nuestra imagen internacional, así como la seguridad. A pesar de las dificultades, debemos mantenernos firmes en nuestra decisión. No nos importa su prestigio internacional. Necesitamos soluciones reales y medidas que nos ayuden a prosperar. Debemos reconocer que nuestras sanciones no han dado los resultados esperados. Debemos buscar otras alternativas y mejorarlas. En base a las pruebas presentadas, se declara al expresidente Augusto Leguía culpable de corrupción y abuso de poder. Será condenado a prisión y sus bienes serán confiscados. Voy a analizar estos bonos. Hay cierta irregularidad. Les entrego estos bonos. Of course, get into there. Endeúdate en Perú. Como presidente del Electric Boat Company y en vista que no pueden pagar los submarinos que han pedido, se van a tener que endeudar mediante bonos. Esta va a ser su comisión. Está bien, nos adeudamos. ¿Consideran ustedes que lo que están haciendo es un acto de corrupción? No, Explíquenme. es una vieja costumbre española. Entregar comisiones es cuidar amigos mediante negocios gubernamentales.